Imagina estar sentado en una pequeña nave espacial, rodeado por el vacío del universo. No hay ventanas que puedas abrir, no hay puerta de emergencia, no hay montaña cercana a la que escapar si algo sale mal. Solo metal, cables, pantallas y un silencio absoluto al otro lado del casco. No estás ahí por unas horas como en un vuelo comercial, ni por unos días como en una misión corta. Estás ahí por años, quizá décadas. Para muchos, ese es el sueño, vivir entre las estrellas. Pero en la práctica es casi una sentencia de muerte aplazada. En la Tierra, respirar es tan fácil que ni lo notas. Caminas, hablas, corres, duermes y el aire simplemente está ahí. El planeta entero funciona como una enorme máquina ecológica que se regula sola. Océanos, bosques, suelos, corrientes de aire y de agua reciclan oxígeno, dióxido de carbono y nutrientes desde hace miles de millones de años. Todo este sistema gigantesco trabaja para que tú puedas dar una bocanada de aire sin pensar en nada más. En el espacio no hay nada de eso. El vacío no te da tregua. Cada respiración, cada sorbo de agua, cada bocado de comida depende de una cadena de máquinas que deben funcionar de manera casi perfecta las 24 horas del día. Los humanos necesitamos 3 cosas básicas para seguir vivos: aire, agua y comida. Dicho así, suena casi ridículamente sencillo. Pero en una nave perdida en el espacio profundo, cada uno de esos elementos se convierte en un problema de ingeniería brutal. Tomemos el agua. En la Estación Espacial Internacional se recicla cerca del 90% del agua. El sudor, la orina, la humedad del aire, todo pasa por filtros y procesos que la convierten de nuevo en algo bebible. Es una maravilla tecnológica, pero ese 10% de pérdida no desaparece mágicamente. Se acumula. En una misión de 6 meses puedes compensar llevando un margen extra. En una misión de varios años hacia Marte, ese margen se vuelve enorme. En un viaje de décadas fuera del sistema solar, se vuelve directamente imposible de sostener solo con reservas. Lo mismo ocurre con el aire. No basta con tener tanques de oxígeno como si fuera un buceo muy largo. Hay que reciclarlo. El dióxido de carbono que exhalas es tóxico en altas concentraciones, así que la nave necesita sistemas que lo capturen y lo transformen o lo almacenen. Esos sistemas tienen filtros que se saturan, bombas que se desgastan, sensores que se descalibran. Cada componente tiene una vida útil, cada uno puede fallar. Y si falla un elemento clave, no tienes atmósfera de repuesto esperando a la vuelta de la esquina. A eso se suma la comida. Una tripulación en el espacio profundo no puede vivir eternamente de latas y sobres liofilizados sin reabastecimiento. Para misiones largas, tarde o temprano hay que pensar en producir alimentos a bordo, cultivos hidropónicos, tal vez sistemas más avanzados con algas, bacterias y plantas funcionando como mini ecosistemas. Pero esto exige luz, agua, nutrientes, control estricto de temperatura y humedad. Un pequeño desajuste en el sistema, una enfermedad de las plantas, un fallo eléctrico en el módulo de cultivo, y de repente la cadena alimentaria entera depende de unas pocas reservas de emergencia. Un invernadero que muere en la Tierra es un problema económico, pero un invernadero que muere en una nave es el preludio del hambre. Detrás de todos esos sistemas late un corazón silencioso: la energía. En la Estación Espacial Internacional, la electricidad llega principalmente de paneles solares gigantes que siempre ven el Sol en órbita. Esa fuente es relativamente estable y predecible, pero cuanto más te alejas del Sol, más se desploma la energía que puedes obtener. A la altura de Júpiter recibes apenas una fracción de la luz que llega a la órbita terrestre. Más allá, los paneles solares se vuelven casi inútiles. Eso obliga a pensar en reactores nucleares y otras fuentes de energía compactas y duraderas. Suena a solución definitiva, pero también tienen un límite. Necesitan combustible. Cuando ese combustible se agota, la nave deja de producir energía. Y cuando se acaba la energía, se detiene todo lo demás: el reciclaje de agua, la generación de oxígeno, el control de temperatura, la electrónica que mantiene viva la nave. Entonces, alguien podría decir: muy bien, llevemos más agua, más comida, más combustible, más todo. Y ahí aparece otro enemigo implacable: la masa. Cada kilogramo que añades a la nave tiene un coste enorme. Lanzar cosas al espacio es extraordinariamente caro y exige cantidades ridículas de energía.
Cuanto más masa quieres poner en órbita, más grande debe ser el cohete, más combustible necesitas y más compleja se vuelve la misión. Es un círculo vicioso. Llevas más recursos para sobrevivir más tiempo, pero al hacerlo necesitas más combustible, lo que añade aún más masa, lo que exige aún más combustible. No hay manera elegante de salir de ese bucle con la tecnología actual. Además, todo lo que llevas tiene fecha de caducidad. Los alimentos se degradan con el tiempo, incluso en condiciones controladas. Los plásticos, las juntas de goma, las placas electrónicas, los sellos de las escotillas, todo envejece. En la Tierra, el mantenimiento constante y el reemplazo de piezas es algo rutinario. En el espacio profundo, no puedes llamar a un técnico para que traiga un repuesto. Lo que se rompe, se queda roto, a menos que justo hayas previsto un recambio. Pero cada recambio es más masa, más volumen, más complejidad. Distancias imposibles y un universo lleno de balas. Cuando uno mira un mapa del sistema solar, todo parece cercano y ordenado. Órbitas dibujadas, planetas puestos en fila, distancias expresadas con números manejables. En la realidad, esas distancias son tan descomunales que nuestra tecnología actual apenas raspa la superficie de lo posible. De la Tierra a la Luna, una nave tarda unos 3 días. Eso ya fue un logro monumental en los años 60. Pero la Luna está justo al lado, a menos de medio segundo luz de distancia. Marte, en cambio, está a varios meses de viaje, dependiendo de la posición relativa de ambos planetas y de la trayectoria elegida. Y eso sigue siendo cerca. Más allá, los tiempos empiezan a medirse en años, décadas y siglos. Las sondas más rápidas que hemos construido tardarían decenas de miles de años en alcanzar la estrella más cercana después del Sol. No es que nos falte voluntad, nos limita la física. Para mover una nave con humanos a velocidades mucho mayores, necesitas cantidades de energía que crecen rápidamente a medida que te acercas a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Cada incremento en velocidad exige más combustible, más masa de propulsor, más complejidad. Además, no solo hay que acelerar la nave, también hay que frenar al llegar al destino. Es como lanzar una flecha a un objetivo lejano, pero teniendo que llevar contigo no solo el arco y la flecha, sino también la energía necesaria para detenerte justo antes del blanco. Los cohetes químicos que usamos hoy funcionan cerca de su límite práctico. Son excelentes para entrar en órbita, llegar a la Luna o enviar robots a otros planetas. Pero para viajes interestelares con seres humanos se quedan ridículamente cortos. Se han propuesto motores nucleares, de fusión, velas solares gigantes empujadas por láseres y otras ideas igualmente ambiciosas. Pero todas se enfrentan a las mismas realidades básicas: la masa, la energía y el tiempo. Cada kilómetro por segundo adicional se paga caro. Y si estás planeando un viaje de décadas o siglos, cada fallo mecánico o estructural que hoy se repara en horas o días se transforma en una amenaza acumulativa que puede aparecer en cualquier punto del trayecto. A esto se suma una idea que suele olvidarse: el espacio no está vacío en el sentido cotidiano de la palabra. Hay gas extremadamente tenue, granos de polvo, partículas cargadas, pequeños fragmentos de roca y hielo recorriendo órbitas elípticas o caóticas. Cerca de la Tierra ya convivimos con basura espacial, restos de cohetes, satélites fuera de servicio, fragmentos microscópicos. En el espacio profundo no hay tanto basura humana, pero sí materiales naturales moviéndose a velocidades altísimas. Una nave que viaja a decenas de miles de kilómetros por hora convierte cada partícula de polvo del tamaño de un grano de arena en una bala de alta energía. Para protegerse, las naves pueden usar blindajes especiales, como los llamados escudos Whipple, varias capas que hacen que una partícula se desintegre y disperse su energía antes de alcanzar el casco principal. En teoría, se pueden colocar escudos frontales más gruesos, materiales ablativos, incluso nubes de partículas propias para barrer el camino. Pero todos estos métodos tienen limitaciones. El blindaje añade masa. Más masa exige más combustible. Más combustible ocupa más espacio, complica el diseño, requiere sistemas adicionales para su manejo. Y aún así, no puedes blindarlo todo para siempre. Un impacto suficientemente energético, en el lugar equivocado y en el momento equivocado, puede perforar un tanque, dañar un radiador, romper una antena o inutilizar partes clave del soporte vital. Los radiadores son un ejemplo crítico.
Una nave en el espacio no tiene aire alrededor para enfriar sus sistemas. El calor solo puede salir en forma de radiación infrarroja a través de grandes superficies expuestas al vacío. Esos radiadores suelen ser estructuras extendidas, relativamente frágiles. Si un micrometeorito los perfora, la capacidad de enfriar la nave se reduce. Con menos enfriamiento, los sistemas empiezan a sobrecalentarse, la electrónica se degrada, los materiales se dilatan fuera de sus rangos seguros. Un único evento de este tipo, que en la Tierra podría solventarse con una reparación y un repuesto, se convierte en un punto de inflexión para toda la misión. Además, los trayectos largos obligan a cruzar zonas de intensa radiación, como los cinturones de partículas atrapadas alrededor de ciertos planetas o las regiones donde las tormentas solares pueden golpear sin aviso. Una nave debe navegar estos peligros y, al mismo tiempo, mantener una trayectoria eficiente. No siempre se puede elegir el camino más seguro. A menudo hay que elegir el menos letal dentro de lo posible. Cada órbita, cada maniobra de corrección consume combustible. Y cada kilogramo de combustible reservado para imprevistos es un kilogramo menos para otras funciones vitales. En este contexto, la palabra rescate pierde sentido. En la órbita baja terrestre, si algo va mal, existe al menos la posibilidad teórica de enviar otra nave en cuestión de días o semanas. A miles de millones de kilómetros de la Tierra, esa opción simplemente no existe. Cualquiera sea la emergencia, la única respuesta real es: la tripulación se las arregla con lo que tiene o no se las arregla. Cada sistema, desde el más sofisticado hasta el más trivial, debe estar pensado para funcionar no solo durante años, sino durante décadas, bajo radiación constante, micrometeoritos ocasionales, vibraciones, ciclos térmicos y desgaste natural de materiales. Este desgaste por tiempo es traicionero. Un cable que hoy conduce electricidad sin problemas puede desarrollar microfisuras con el paso de los años. Un sello de goma que mantiene hermético un módulo puede volverse quebradizo por radiación y temperatura. Una válvula puede atascarse por depósitos microscópicos en su interior. En la Tierra, el mantenimiento preventivo y correctivo se basa en el acceso. Se abre, se cambia, se repara. En una nave que viaja lejos, cada repuesto debe haber sido previsto, empaquetado, lanzado y almacenado desde el inicio. No hay envíos de última hora ni improvisaciones con piezas de ferretería local. Si no lo pensaste antes del despegue, no lo tendrás cuando lo necesites. El cuerpo humano, diseñado para la Tierra, desarmado en el vacío. El cuerpo humano es una máquina extraordinaria, pero es una máquina diseñada a medida de la Tierra. Todo en nosotros presupone la existencia de un suelo, una atmósfera, una gravedad constante y un campo magnético que nos protege. Sacar ese cuerpo de su ecosistema original y lanzarlo al espacio profundo no es solo cambiar el paisaje, es quitarle todas las condiciones para las que fue calibrado a lo largo de millones de años de evolución. En la superficie terrestre, vivimos bajo una atmósfera espesa que filtra una parte enorme de la radiación que llega del Sol y del resto del cosmos. Además, el campo magnético del planeta desvía partículas cargadas de alta energía que, de otro modo, bombardearían constantemente nuestros tejidos. En órbita baja, como en la Estación Espacial Internacional, los astronautas ya reciben más radiación que en tierra firme. Pero cuando la nave abandona la protección del campo magnético y se interna en el espacio profundo, la dosis aumenta de forma dramática. Rayos cósmicos, partículas de alta energía, erupciones solares, todo esto atraviesa el casco, los equipos y finalmente las células. La radiación ionizante altera el ADN, rompe cadenas, genera mutaciones, daña estructuras internas. El cuerpo tiene mecanismos de reparación, pero no son perfectos. En misiones cortas, el riesgo adicional de cáncer o de problemas neurológicos puede considerarse aceptable. En misiones de años o décadas, esa acumulación de daño se vuelve una especie de ruleta biológica, células que dejan de funcionar bien, tejidos que se degeneran antes de tiempo, sistemas que pierden eficiencia. No es un impacto inmediato como una herida, sino un desgaste silencioso que con el tiempo transforma un organismo joven y sano en uno frágil y vulnerable. Blindar a los tripulantes no es sencillo. Se puede rodear la nave con agua, plásticos ricos en hidrógeno
o incluso con capas de regolito si se trata de una base en la superficie de un cuerpo celeste. Pero todo blindaje serio implica una cantidad de masa enorme. Cada centímetro extra de material protector encarece el lanzamiento, obliga a reforzar estructuras y aumenta el consumo de combustible. No existe un material milagroso que bloquee la radiación sin peso ni volumen. En la práctica, cualquier nave razonable terminaría siendo una especie de compromiso incómodo, algo de protección, pero no tanta como para eliminar el problema. Los humanos dentro seguirían absorbiendo dosis significativas durante todo el viaje. A la radiación se suma otro enemigo silencioso, la microgravedad. Cuando el cuerpo no siente la fuerza constante de la gravedad tirando hacia abajo, todo su sistema de soporte empieza a desprogramarse. Los huesos que en la Tierra soportan peso y tensiones todo el tiempo dejan de ser necesarios en la misma medida. El organismo interpreta esa falta de carga como una señal de que puede ahorrar energía y comienza a reabsorber calcio. El resultado es una pérdida acelerada de densidad ósea, similar a una osteoporosis extrema. Incluso con ejercicios intensivos y protocolos estrictos, los astronautas pierden masa ósea durante estancias prolongadas. En un viaje de varios años, este proceso haría que los huesos se volvieran frágiles, propensos a fracturas, difíciles de recuperar. Los músculos siguen un camino parecido. Sin gravedad no hay necesidad de levantarse, sostenerse, empujar el propio peso. Los músculos de las piernas, la espalda y el tronco, que en la Tierra trabajan a cada paso, en el espacio pasan la mayor parte del tiempo en modo reposo. El cuerpo, eficiente pero despiadado, reduce la masa muscular que no utiliza. Aunque el ejercicio diario puede mitigar parcialmente este efecto, no lo elimina. Después de meses en órbita, un astronauta necesita ayuda para ponerse de pie al regresar. Sus músculos no están preparados para soportar de nuevo un cuerpo de 70 u 80 kilos bajo 1 gramo. En una misión de décadas, el deterioro muscular sería difícil de revertir, especialmente si no hay posibilidad de regresar a un entorno con gravedad normal. La sangre y otros fluidos también se distribuyen de manera distinta. Sin una fuerza que los empuje hacia los pies, los líquidos corporales tienden a desplazarse hacia la parte superior del cuerpo. El resultado es una cara hinchada, sensación de congestión, presión elevada en la zona de la cabeza. Este desplazamiento no es solo una molestia. Altera la presión dentro del cráneo y puede afectar al globo ocular y al nervio óptico. En misiones actuales ya se han documentado cambios en la visión. Algunos astronautas regresan con una agudeza visual reducida, a veces de forma permanente. En el contexto de un viaje muy largo, estos cambios podrían acumularse hasta el punto de comprometer seriamente la capacidad de la tripulación para leer pantallas, operar equipos o realizar tareas delicadas. El corazón también sufre. Acostumbrado a bombear contra la gravedad, en microgravedad se relaja. No necesita esforzarse tanto para hacer circular la sangre y con el tiempo se remodela. Este órgano, al igual que los músculos esqueléticos, se adapta a la comodidad y pierde parte de su fuerza. Cuando un cuerpo así de adaptado a un entorno sin peso tiene que volver a un campo gravitatorio, la transición se convierte en un shock. Mareos, desmayos, incapacidad de mantenerse erguido, riesgo cardiovascular. Si nunca hay regreso, el problema se traslada al momento en que la tripulación intente vivir de forma estable en cualquier mundo con gravedad mayor a la que han experimentado durante años. Sistema inmune frágil, mente al límite y vida en una lata de metal. En la Tierra, un resfriado es una molestia. En un viaje interplanetario o interestelar, puede ser el comienzo de una cadena de problemas muy difíciles de detener. El sistema inmune humano también está calibrado para un entorno específico: gravedad normal, ciclos claros de día y noche, exposición constante a una enorme variedad de microorganismos. En el espacio profundo, todo eso cambia. La microgravedad altera la forma en que las células inmunes se mueven y se comunican. Estudios con astronautas han mostrado que ciertos tipos de glóbulos blancos se vuelven menos eficaces, que las respuestas inflamatorias se desregulan y que el organismo parece perder parte de su capacidad para reaccionar de manera rápida y ordenada frente a una infección. Al mismo tiempo, los virus que el cuerpo tenía controlados pueden reactivarse bajo estrés físico y psicológico.
En condiciones normales, estos virus quedan latentes, mantenidos a raya por un sistema inmune vigilante. En el espacio, con defensas debilitadas, pueden resurgir y causar brotes dolorosos o complicaciones más serias. Si eso ocurre en órbita baja, hay médicos en tierra, comunicación constante y la posibilidad de traer a la persona de regreso si la situación se agrava. En una nave que se aleja millones de kilómetros, lo único que hay es un botiquín limitado y quizá 1 o 2 tripulantes con formación médica general. La medicina moderna se apoya en algo que en el espacio no existe: infraestructura. Hospitales, laboratorios, bancos de sangre, especialistas disponibles ante cualquier complicación. En una misión larga, el inventario médico tiene que preverse por adelantado: antibióticos, analgésicos, materiales de sutura, equipamiento básico. No se puede cargar un quirófano completo, ni disponer de todos los fármacos que hoy se consideran esenciales. Una infección que en la Tierra se trata en un par de días puede volverse peligrosa si el medicamento adecuado se agota o si las bacterias desarrollan resistencia. Una apendicitis, una pancreatitis, una fractura complicada después de años de pérdida de densidad ósea plantean escenarios que obligarían a improvisar cirugías en microgravedad, con recursos mínimos y sin posibilidad de evacuación. La propia microgravedad complica las intervenciones médicas. La sangre no cae ni se acumula en un recipiente. Flota en gotas que pueden contaminar superficies y equipos. Estabilizar a un paciente, inmovilizar extremidades, mantener un campo estéril, se convierte en una tarea mucho más difícil. A eso se suma que la tripulación, por definición, será pequeña. Si 2 personas resultan enfermas o lesionadas al mismo tiempo, el número de manos disponibles para operar la nave y cuidar de los afectados se reduce drásticamente. En un entorno donde cada miembro cumple varias funciones críticas, la enfermedad deja de ser un problema individual para convertirse en una amenaza operativa. A este desgaste fisiológico se superpone un factor igual de determinante: la mente humana. La psique está acostumbrada a una serie de señales que en la Tierra damos por sentadas. La alternancia de día y noche regula los ritmos circadianos. La presencia de paisajes cambiantes, sonidos naturales, interacción con muchas personas, pequeños desplazamientos cotidianos, todo eso alimenta una sensación de variación y movimiento. En una nave, especialmente en una misión de larga duración, el mundo se reduce a unos pocos pasillos, paredes repetidas y las mismas caras día tras día. No hay bosques, ni ciudades, ni lluvia, ni viento. No se puede salir a caminar para despejar la cabeza. El concepto de exterior se limita a un vacío negro letal. Incluso en la Estación Espacial Internacional, donde los astronautas tienen ventanas con vistas a la Tierra y misiones relativamente cortas, se han registrado problemas de sueño, irritabilidad, episodios de estrés agudo y fatiga crónica. La iluminación artificial debe programarse para simular ciclos de día y noche, pero las órbitas rápidas hacen que el sol salga y se ponga varias veces por hora. El cerebro recibe señales contradictorias. El resultado es un desajuste persistente de los ritmos internos. Cuesta conciliar el sueño, el descanso no es reparador, la concentración se resiente. En el espacio profundo, sin un planeta azul girando bajo los pies, esa sensación de desanclaje se intensificaría. Afuera no hay referencia visual de amanecer o atardecer, solo estrellas inmóviles y un vacío uniforme. El aislamiento social añade otra capa de tensión. Un grupo pequeño conviviendo sin pausa en un espacio limitado es el terreno perfecto para conflictos. Cualquier rasgo de personalidad que en la Tierra se diluye entre cientos de interacciones, en la nave se amplifica. Un hábito molesto, una discrepancia en la forma de trabajar, diferencias culturales o de carácter, con los años pueden convertirse en fricciones crónicas. No hay opción de cambiar de círculo social, de ver a otros amigos, de distanciarse unos días. Cada decisión, cada tarea, se comparte siempre con las mismas personas. Incluso si la tripulación está cuidadosamente seleccionada y entrenada, el estrés acumulado tiende a erosionar la cohesión del grupo. En entornos extremos terrestres ya se observan fenómenos similares: claustrofobia, sensación de encierro, aburrimiento extremo, episodios de depresión y ansiedad. La diferencia es que, en esos casos, existe la posibilidad de evacuar a alguien si su estabilidad emocional se rompe del todo
En una misión en el espacio profundo, esta opción desaparece. Si un miembro de la tripulación entra en una crisis psicótica, desarrolla un cuadro depresivo severo o se vuelve agresivo, la única institución disponible es la propia nave. La tripulación se ve obligada a manejar el problema con recursos mínimos, mientras sigue dependiendo de la cooperación de todos para sobrevivir. Colonias, naves generacionales y el mito de hacernos especie espacial. La idea de las colonias espaciales y las naves generacionales nace precisamente como respuesta a todos estos límites. Si no podemos hacer viajes rápidos, la solución aparente es aceptar el tiempo como un dato. Construir hábitats autosuficientes donde varias generaciones vivan y mueran durante el trayecto, o en órbita alrededor de algún cuerpo lejano. Sobre el papel, suena a ciencia ficción plausible. Pero cuando se desmenuza en sus componentes físicos, biológicos y sociales, se ve que no estamos hablando solo de un cohete más grande, sino de algo mucho más cercano a intentar replicar un planeta entero en miniatura y esperar que nunca falle. Una nave generacional no es simplemente una nave con más camas. Necesita ser un ecosistema cerrado en múltiples niveles. Debe producir aire respirable, reciclar agua casi al 100%, generar alimentos en cantidad y variedad suficientes para evitar carencias nutricionales en cientos de personas durante décadas o siglos. Tiene que tener sistemas de tratamiento de residuos que no colapsen y reservas de materiales para reparar cualquier elemento roto. En esencia, debe funcionar como una biosfera artificial estable, algo que ni siquiera hemos conseguido a la perfección en la Tierra con instalaciones experimentales mucho más simples y en contacto con el exterior como respaldo. Luego está el problema genético y social. En una nave generacional, los tripulantes iniciales no serían los mismos que llegarían al destino. Habría nacimientos, muertes, familias, generaciones que jamás habrían pisado la Tierra. Mantener una población lo bastante grande como para minimizar problemas de endogamia implica llevar a bordo a cientos o miles de personas. Pero cada persona adicional significa más recursos, más espacio, más complejidad. Y aunque se cuidaran las combinaciones genéticas, seguiría existiendo el riesgo de enfermedades hereditarias, mutaciones favorecidas por la radiación y cambios imprevisibles en una población aislada durante largos periodos. En lo social, la misión también cambia de naturaleza. Lo que para la primera generación fue un objetivo claro para la tercera o cuarta, puede convertirse en una abstracción lejana, un mito fundacional. Esas personas no habrían elegido el viaje, habrían nacido en él. Su mundo conocido sería la nave, no el destino final. Mantener la disciplina, la motivación y un sentido compartido de propósito durante siglos es algo que ninguna sociedad humana ha tenido que probar en condiciones tan extremas. En la Tierra, las culturas cambian, se mezclan, entran en conflicto y se transforman, todo ello con espacio para migrar, expandirse o replegarse. En una nave cerrada, cualquier conflicto serio carece de válvula de escape. Una alternativa teórica para mitigar parte de los daños físicos es la gravedad artificial mediante rotación. Un hábitat en forma de anillo o cilindro que gire podría generar una fuerza centrífuga que imite la gravedad y reduzca la pérdida ósea y muscular. Sobre el papel, es una solución elegante. En la práctica, construir una estructura de ese tamaño, capaz de soportar tensiones mecánicas durante décadas, protegida contra impactos y radiación, con sistemas de soporte vital integrados y mantenible por una comunidad con recursos limitados, es un desafío inmenso. Cada módulo rotatorio añade puntos de fallo, juntas móviles, mecanismos que deben funcionar sin errores a lo largo de generaciones. Lo mismo ocurre con el blindaje contra radiación. Una colonia estable, ya sea en órbita o en el trayecto entre estrellas, necesitaría capas de protección mucho más gruesas que las de una nave de paso rápido. Se habla de usar agua, hielo, polímeros ricos en hidrógeno, o incluso capas de regolito si la base está en la superficie de la Luna o Marte. Esa masa protectora podría aprovecharse como recurso, pero no deja de ser masa que hay que colocar y mantener en su sitio. Trasladar cientos de miles de toneladas de material, ensamblarlas en condiciones extremas y garantizar que seguirán cumpliendo su función dentro de 50, 100 o 200 años,
es algo que hoy está muy lejos de nuestras capacidades logísticas reales. Cuando estas soluciones se ven insuficientes, aparecen propuestas más radicales. Criogenia para apagar a los tripulantes durante el viaje, suspensión animada, modificación genética para hacer a los humanos más resistentes a la radiación, incluso integración cibernética para reducir nuestra dependencia de la biología clásica. Todas comparten la misma característica, están muchísimo más cerca de la especulación que de la ingeniería aplicada. No existe hoy tecnología para mantener a seres humanos en animación suspendida durante décadas sin daños irreversibles. Tampoco hay forma segura y probada de reescribir el genoma humano a gran escala para adaptarlo a un entorno espacial sin generar problemas nuevos. Y aunque un día se avance en esa dirección, cada modificación profunda abre un abanico de consecuencias éticas y biológicas que no controlamos. Pero quizá el problema más subestimado es la fragilidad intrínseca de los ecosistemas cerrados. La biosfera terrestre tiene redundancias enormes, millones de especies, ciclos interconectados, reservas de nutrientes, mecanismos de autorregulación que han sido seleccionados durante eones. Un sistema cerrado artificial, por sofisticado que sea, es una versión mínima y simplificada. Una plaga en los cultivos, un desequilibrio en las bacterias que procesan residuos, un fallo en los sistemas de ventilación o en los controles de temperatura puede desencadenar un efecto dominó que no siempre se puede revertir a tiempo. Cuanto más tiempo se mantiene en funcionamiento un sistema de este tipo, mayores son las probabilidades de que algo se desvíe de su rango de estabilidad. Todo esto no significa que la exploración espacial esté condenada, sino que hay una diferencia muy grande entre visitar el espacio y vivir en él de manera indefinida.